Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de todas las charlas y las entrevistas que estamos haciendo aquí en el apartado de actualidad del canal Big Moon Podcast. Hoy estamos con Miguel Sierra, que es asesor fiscal especializado en emprendedores aquí en España y cofundador de Liberfy y Fiscal Asesores. Miguel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Alex, por traernos y será un placer estar aquí disfrutando contigo hoy. Amigos, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante y sobre todo necesaria. Hoy vamos a hablar de impuestos. ¿Bien? Miguel se dedica básicamente a diseñar estrategias para, de forma legal, pagar menos impuestos o pagar los menos impuestos posibles. ¿Vale? Miguel, vamos a aclarar algunos conceptos para la gente que nos ve, porque son conceptos que se repiten mucho, pero que no todo el mundo entiende bien. Esto de esfuerzo fiscal, esto de presión fiscal, y lo que son los impuestos directos y lo que son los impuestos indirectos. Y una vez aclarados esos conceptos, pues empezamos a hablar un poco de la temática en sí. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que esto da muchísimo para hablar, nada más el mero hecho de los conceptos, porque resulta que lo utilizan muchísimo. Uy, perdón, que se mueve esto un poquito. Hay una Resulta batalla que de conceptos en función de quién defiende una cosa y exacto. otra. No, más que nada depende de lo que interese hablar, ¿vale? Porque sobre el esfuerzo fiscal y la presión fiscal hay una diferencia muy clara, pero sobre todo la que para mí es más relevante es el esfuerzo fiscal, que es el tiempo que tarda una persona, por así decirlo, entre sus días en pagar a Hacienda. Es decir, si durante un año, cuántos días tengo que trabajar yo para pagar a Hacienda? Y ahí para mí es el dato más relevante, ¿no? El dato más importante, que nadie habla de él y que todo el mundo luego se basa en la presión fiscal, porque en la presión fiscal sí nos podemos situar en la media del país, ¿vale? En la media de toda Europa, ¿vale? Es un término que puede afectar y afecta, que sigue siendo un porcentaje bastante alto, pero que puede situarse en la media de Europa, incluso hay países muy por encima de nosotros. Pero cuando hablamos de esfuerzo fiscal es cuando empieza la problemática, ¿no? Que es el tiempo que tiene que destinar un empleado medio, un español medio, un contribuyente medio en pagar su porcentaje correspondiente a Hacienda. A día de hoy ya está superando más de la mitad del año. O sea, que nos dedicamos los contribuyentes más de la mitad del año a trabajar para Hacienda, básicamente. Exacto, es decir, nosotros no hemos pagado la factura de Hacienda hasta ya pasado la mitad del año natural. Es decir, todavía, si tú has trabajado, imagínate, ahora ya estamos en septiembre, ¿no? Pues tú a día de hoy llevas para ti, para tu bolsillo, escasos 2 meses. ¿Por qué surge o por qué decidís crear Liberfy y Fiscal Asesores? A ver, la historia es bastante larga, pero podemos hacer un pequeño resumen en base a la experiencia que cada uno de nosotros teníamos. Mi inicio es uno, el de mi socio Alex es otro, el de mi otro socio César es otro, pero en conjunto llegamos a la misma conclusión. Yo antes de ser asesor fiscal fui emprendedor en otras áreas, ¿vale? Como e-commerce, negocios online y demás, porque por mi edad y la situación del mercado en el 2014, 2015, 2016 eran negocios online por doquier, estaba iniciando todo eso. Y cuando yo empecé a emprender en Amazon FBA, en e-commerce, empecé a montar mis tiendas de dropshipping, me acercaba a las asesorías tradicionales y ya te digo yo que no me entendían ni eran capaces de ayudarme, incluso todavía sigo peleando con algunos problemas de aquel entonces. Pero lo que más me molestó fue que no me tomaran en serio. Cuando yo tenía 18, 19, 20 años, llegaba a la asesoría y me preguntaba que dónde estaba mi padre. Todavía seguía en la mente un poquito el pensamiento arcaico de un joven no es capaz de emprender y montar una empresa, cosa que ha cambiado radicalmente gracias a las nuevas tecnologías y a la profundidad que ha cogido los negocios online. Entonces, a raíz de esto y mi cabreo profundo con la situación, además de haberme hecho perder muchos euros entre perder la tarifa plana, que la perdí por culpa de este asesor. El darme de alta mal en un recargo o sea, en recargo de equivalencia cuando yo iba por régimen general. Luego, la problemática con un registro de marca que también me hizo mucho daño y perdí una negociación de más de 100.000 euros en la venta de esa marca. Un cúmulo de cosas me hizo que al final me decantara por voy a montar mi asesoría fiscal,
voy a empezar a contratar a equipos buenos, pero yo voy a poner la esencia del emprendimiento. Y así nació Liberfy. Con el paso del tiempo, una vez Liberfy se estaba consolidando en el mercado, conocí a Alex Algarci, que es un experto en fiscalidad internacional, y digo, el asesoramiento fiscal en España está bastante coartado, por así decirlo, y cohibido por la circunstancia española y por la falta de conocimiento. Este hombre tiene unos conocimientos de fiscalidad internacional que a mí se me escapan. Yo creo que es el momento de hacer sinergias. Yo le doy la profundidad en el mercado gracias al acceso que teníamos en Liberfy, al saber conseguir clientes online, y luego Alex tenía el conocimiento en fiscalidad internacional. Hicimos match y empezó a lo que a día de hoy es Fiscal Asesores, que es una de las marcas más importantes de asesoría fiscal internacional de habla hispana. Entonces, pues Claro, bueno, la necesidad, esto es una obviedad, pero yo lo tengo que decir, porque la necesidad de pagar menos impuestos viene determinado básicamente porque España es un país en el que se pagan muchísimos impuestos. Es decir, claro, no solo estamos hablando de los impuestos directos, sino también los indirectos. Entonces, así a grandes rasgos, eh, ¿cuál es la situación general? Porque claro, no es lo mismo un asalariado que una empresa o un emprendedor, pero al final todos pagamos impuestos directos e indirectos. exacto. En primer lugar, la diferencia entre impuestos directos e indirectos es que los directos van relacionados directamente a nuestra renta, a nuestra generación de ingresos, ¿vale? Esto puede ser el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto sobre patrimonio, sucesiones y donaciones y todo eso, que son impuestos directamente al movimiento de capital que nosotros recibimos, ¿vale? Cuando recibimos ese capital, pagamos los impuestos correspondientes. Y eso es ahí es donde se fija la gente. La persona normal solo se fija en eso, en lo que paga en la renta, en el IRPF o lo que le retienen en la nómina, pero es que luego hay otra cantidad de impuestos que no lo solemos ver, que es el IVA, porque ya mucha gente sabe y compra. Tú cuando vas al supermercado sabes que todo lleva IVA, pero Ujú. ¿eres consciente realmente? Por ejemplo, en Estados Unidos ocurre la famosa factura de yo compro la base imponible y al final, cuando voy a la caja, pago esa base imponible, pero luego me cobran el IVA. Entonces, yo el precio soy consciente de lo que me están cobrando. Aquí en España eso no pasa. Aquí en Bueno, España la directamente. gasolina, de hecho, el 60% son impuestos. Exacto, que esos son los otros, los impuestos que son especiales, ¿no? Que es alcohol, tabaco, carburante, electricidad, que por cierto que ya subió el 21, otra vez nos la han liado, y esos son otros impuestos que no vemos tampoco. O sea, la persona que está comprando tabaco paga ahora 5 o 6 euros. Yo que ya llevo tiempo, mucho tiempo sin fumar y no sé lo que es. Pero, y bueno, en Canarias lo tenéis algo inferior, pero aquí en lo que es la península y demás, el impuesto del tabaco es gigantesco sea, hablamos de que tranquilamente también es en torno al 50% del total, incluso un poco más. Entonces, hay muchos impuestos que no estamos viendo. Yo el tema del tabaco, por ejemplo, lo puedo llegar a ver normal, porque al final estamos consumiendo algo que es dañino para tu salud y demás, y luego, pues, bueno, puede tener repercusiones en la sanidad y en otro tipo de gastos públicos. Pero ¿va destinado ahí nuestro dinero? Sí, Esa pregunta ya es otra. eso ya hablaremos más adelante porque esa es otra. Es decir, vamos a ir por partes porque realmente, ¿dónde van o sea, que se cobran mucho está claro. ¿A dónde va? Ya es otra historia. Exacto, ahí abrimos un melón que daría para 10 o 20 o 30 podcasts con 300 invitados más, porque cada uno tiene su punto de vista acerca de esto, pero nadie sabe cuál es la realidad. Muy poca gente sabe cuál es la realidad, porque creo que aquí se abren muchas aristas de situaciones, ¿no? La gente cuando acude a vosotros tiene conocimiento, no voy a decir en su totalidad, sino de, no sé, el 10% de las posibles herramientas que hay para reducir carga impositiva. No, no. O sea, ya a lo mejor cuando llegan a Fiscal suelen tener un poquito más de nivel, a lo mejor, porque ya son personas que vienen bastante quemadas o tienen un poquito de ingresos superiores, pero aún así hay muchas herramientas que se escapan, muchísimas herramientas. En España no es que seamos el país con más herramientas posibles, pero hay muchas fórmulas de ahorro de impuestos. Por ejemplo, cuando en Liberfy llega un emprendedor nuevo, el mero hecho de saber si es un autónomo, una SL, qué monto primero, qué tipo de deducciones hay, puedo acogerme a la ley startup, no, o si ya soy una sociedad, ¿cuándo montar un holding, cuándo no? O sea, al final hay Esa, muchas cosas. esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, una persona
imaginemos un caso, ¿vale? Una persona que incluso puede ser asalariada, pero que está pensando en montar un negocio, por ejemplo, online, ¿vale? Claro, ese negocio online al principio generará pocos ingresos, incluso a lo mejor no periódicos, pero en qué momento esa persona puede decidir o debe decidir, oye, pues es que me hago autónomo para los ingresos que empiezan ya a ser recurrentes o monto una SL o qué tengo que hacer? Porque claro, Hacienda, entiendo yo que si son ingresos, digamos, dispersos en el tiempo y y son pocos ingresos, a lo mejor ni se fija, ¿vale? Pero en cuanto ya empiezan a ser repetitivos, probablemente ya puedas tener un riesgo, ¿no? Esa es una pregunta que me parece muy interesante, una cuestión muy interesante. eh, ¿Cómo decide uno si autónomo o SL, por ejemplo, digamos en un nivel inicial? Ujú. Te respondo a una primera pregunta antes que esa, que es cuándo darse de alta como autónomo o cuándo montar la SL, antes de saber si autónomo o SL. Y aquí hay dos formas que te puedo responder, Alex. Como amigo o como fiscalista o como asesor fiscal. ¿Cómo quiere que te responda? ¿No? De las dos. De las dos. Bueno, Mayor información posible para la las ley personas que nos dice ven, que yo me mejor. debo de ceñir a ella. Exacto. Según la ley y según el cambio que hubo hace un año y medio, dos, porque antes no te tenías que dar de alta hasta que no superara el salario mínimo interprofesional. Eso ya cambió. Ahora toda aquella persona que realice una actividad económica, gane o no gane dinero, desde el euro cero tiene que tributarlo y por ello darse de alta como autónomo. Cosa que si te hablo como amigo, te diría que no lo hagas en la vida. ¿Por qué? Porque te voy a ser sincero, ya es muy difícil ganarse la vida para encima tener que estar pagando por trabajar desde el minuto cero. Es cierto que está la tarifa cero para menores de 30 y 35 años en algunas comunidades autónomas y es verdad que están algunas ayudas, pero utilízala cuando llegue el momento. Aquí mi consejo es, lanza tu mínimo producto viable, pruébate en el mercado y una vez te hayas probado en el mercado y empieces a generar lo suficiente para pagar tus costes de vida o sobre tus costes de negocio, al menos, puedas empezar a comer un poquito y vivir de ello, ahí darte de alta y paga tus seguros sociales correspondientes y empieza a organizarlo. Es decir, yo lo que diría es cuando hayas generado entre 1.000 y 1.500 euros durante los 3 a 5 meses, ahí empieza a organizar tu vida y a darte de alta como autónomo, montar tu sociedad limitada. Antes, mi consejo es que no lo hagas. Como amigo. Ahora, hablando desde el punto de vista meramente técnico como asesor fiscal, y lo que te va a decir cualquiera es que te tienes que dar de alta. Ahora, yo en mi papel, yo a ningún emprendedor, a ningún joven o no joven que vaya a iniciar una empresa, no le diría que se dé de alta el minuto cero, a no ser que tenga extremadamente claro que el negocio está comprobado, que va a tener éxito y que va por ti. Ahí vas a por todas y date de alta ya y organízate. Pero la probabilidad de fracaso en España es bastante alta. Entonces, lo suyo es, hombre, vamos a probar el producto que tenemos. Claro. Vamos a probar el mercado que tenemos. Empieza a generar ingresos porque el riesgo con esa cantidad de ingresos es todavía muy pequeño para que no te salga rentable probar suerte. Esa es mi Entonces, recomendación sincera. ya tenemos la recomendación en lo que se referiría a un tiempo X, unos ingresos mínimos X, para ya poder decidir, bueno, pues autónomo, ¿no? O sea, tú Exacto. recomiendas, la primera opción es la de autónomo, no SL directamente, por ejemplo. Depende. Depende y por qué viene aquí esa cuestión. Primero, hay algunos tipos de actividades económicas que no se pueden meter por ese. ¿Vale? Que son las actividades profesionales, que eso en este caso irían con SLP, ¿vale? Que ya sabes que la SLP el 75% lo tienes que meter como ingreso de persona física y el otro 25% lo metes por sociedad. Ok, eso no lo puedes meter por SL directamente, sería SLP o las actividades personalísimas, que en el caso de, pues bueno, pues famosos youtubers o todos aquellos que, pues, artistas y demás, que su propia imagen es la que genera los ingresos. Teniendo en cuenta que esas profesiones no se pueden acoger a una SL, irían 100% directamente como autónomo, el siguiente paso es analizar lo siguiente. ¿Voy a tener el primer año beneficios? ¿Sí o no? Luego, si voy a tener beneficios, ¿de cuánto va a ser la cuantía? ¿Voy a tener beneficios también el segundo año? ¿De cuánto va a ser la cuantía?
Tengo una proyección de escalado grande, es decir, que en esos primeros 2 o 3 años que tengas beneficios, los beneficios van a ser buenos, es decir, a lo mejor me pego un año sin beneficios, pero de repente el segundo año puedo escalar muy fuerte. Si los ingresos superan los 40.000, 45.000 euros, los beneficios, perdón, no los ingresos, los beneficios 40, 45.000 euros, mi recomendación es que te vayas directamente a una sociedad limitada, ¿vale? Porque a diferencia del autónomo, en la sociedad limitada podemos acogernos al 15% de impuestos de sociedades en los 2 primeros años. Entonces, pasaríamos de pagar el IRPF, que va por tramos, hasta el 47 o el 54%, pues depende de la comunidad autónoma, al 15 durante 2 años, incluso ampliable 4 años más, como nosotros en Liberfy. Nosotros en Liberfy hemos estado 4 años disfrutando del 15% de impuestos de sociedades. Entonces, claro, mejor que irte como autónomo, que hubiésemos estado pagando a los tramos actuales un 35, 40, 45%. Entonces, el ahorro fiscal es muchísimo más grande si empiezo directamente como SL. ¿Y por qué digo como SL directamente? Porque aquella persona que haya sido autónoma y posteriormente pase a SL pierde la bonificación del 15%. Y Mm, ahí donde está la clave. Por eso, la decisión inicial, si autónomo o SL, puede hacerte ahorrar miles y miles de euros. vale, vale, vale. Es decir, que si tú has sido autónomo previamente, no puedes En acogerte la, al beneficio de montar la SL a posteriori. en la misma actividad económica. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una agencia inmobiliaria, voy a empezar y empiezo como autónomo. Si de repente el primer, segundo año gano 50, 100.000 euros, 150.000 euros como autónomo, me van a pegar tremendos sablazos. Como me van a pegar tremendos sablazos, me voy a decir, hostia, me voy a pasar ese él. Pero ya ahí he perdido el 15% de impuestos de Vale. sociedades. Pasaría a pagar el 23 o el 25, dependiendo si facturo 1 millón de euros o menos. Ah, pues a tener en cuenta, evidentemente. O sea, ya no es solo, claro, es que te tienes que plantear una cosa u otra desde el primer momento, desde el minuto uno. La fiscalidad es planificación. Yo siempre lo digo, la fiscalidad no es saber de impuestos, no, es saber de planificación. Tú tienes que anticiparte hacia dónde va tu negocio, hacia dónde va el mundo y qué es lo que te vas a encontrar, ¿vale? Porque luego entra otra segunda derivada, que es la parte de la responsabilidad. Cuando estamos en un negocio en donde implica responsabilidad, es decir, por ejemplo, para mí los negocios inmobiliarios de compra, reforma y venta, que estás reformando inmuebles, que hay seguro de responsabilidad civil de por medio, que hay problemas con obreros o hay gente trabajando y son cantidades importantes, directamente como SL. Porque como SL la responsabilidad, siempre que no haya existido dolo, es decir, mala fe para hacer una acción, se limita al capital social. Capital social es la cantidad de dinero que depositamos en la cuenta bancaria para abrir la sociedad. Ese capital social es con el que yo voy a responder en el caso de que ocurra algo en la empresa y en el negocio. En cambio, como autónomo, Hacienda, Seguridad Social o cualquier persona que me demande puede ir contra mis bienes y el de mi familia presente y futuro. Es decir, que si yo hoy no puedo pagar la deuda, pero mañana sí, van a poder seguir yendo a por mí. Y además de bloquearme todas las cuentas, me bloquean la vida entera. En cambio, con una sociedad limitada, si no existió dolo, pueden llegar ahí hacia tu persona física, pero ahí nos vamos a los tribunales y mientras tanto sigo operando con otra sociedad y no paso hambre. ¿Hay diferencia entre las opciones que tiene una persona asalariada y la que tiene un autónomo o empresa a efectos de la reducción de impuestos? Un asalariado está muy jodido en España, porque al asalariado le han quitado el impuesto antes de que llegue. O sea, cuando él ha recibido el dinero, ya le han quitado todo, ya le han quitado todo. Y al autónomo le han quitado parte y a la sociedad le han quitado mucho menos. Por eso, contra más crecemos en el escalafón de las posibilidades empresariales y del dinero, por eso dice que los ricos pagan menos dinero. No es que paguen menos dinero, es que saben de estructuras fiscales y saben que lo que más paga en España es un hombre joven, soltero y trabajador por cuenta ajena. Eso es lo que más paga. Total. Hombre joven, soltero, eh,
Sin cargas y por familiares, cuenta sin ajena. hipotecas, sin tal, sin no casado, tal, sí, Y efectivamente. todo eso se reduce en la renta, por eso te digo. Si tú no Claro. estás casado, no tienes hijos, no sé qué, no sé en cuánto, al final no puedes reducir de todas las cosas la renta y te meten mayor sablazo. Pero Entonces, bueno, a lo mejor el porque asalariado a efectos de ahorro sí puede tener alguna opción, ¿no? en segunda instancia, En segunda ¿vale? instancia. O sea, pero ya del dinero del salario se lo han quitado todo. Es decir, aquí al final piensa que lleva retención en la nómina, la seguridad social la paga la empresa, la seguridad social la paga el empleado, que es otro tema. Entonces ya cuando le llega lo neto. Es como, toma cachorrillo, esto es lo que te tienes que gastar. Claro. Luego, ¿qué pasa? Sigue pagando impuestos con el consumo, que ahí van los impuestos indirectos que hablamos al principio, cada vez que consume cualquier cosa. Entonces, su poder adquisitivo acaba por los suelos. El poder adquisitivo real del coste de la base imponible de las cosas. Para autónomos, en general para emprendedores, ya sea autónomo o sea una sociedad, ¿cuáles son las figuras más frecuentes posibles para el reducir impuestos? Pues mira, como hemos comentado, para sociedades está la ley Startup, ¿vale? Que esto es brutal porque tenemos, en vez de 2 años de impuesto a sociedad del 15% en inicio de actividad, podemos optar a 4 años, ¿vale? Además, no hace falta que pongamos el capital social completo, se puede depositar con un solo euro el capital social y poco a poco ir depositando más durante el tiempo. Luego tenemos la famosa tarifa cero, ¿vale? O tarifa reducida en otras comunidades autónomas. Ahora ya, pues Andalucía, Murcia, Madrid y algunas que otras más pues tiene la posibilidad de no pagar seguridad social los primeros años, el primer año, ¿vale? Y si no has superado ciertos ingresos, puedes ampliar a un año más. Eso para empezar. Luego hay otro tipo de estrategias. Estrategias un poquito más avanzadas y que la gente desconoce. Por ejemplo, existe una fórmula muy interesante que son los productos de inversión, ¿vale? Que es el famoso AIE. Estos son un producto de inversión en donde nosotros podemos invertir parte de lo que tenemos de beneficio y se reduce directamente a la base de los impuestos de sociedades o el IRPF que pagamos. Esto es un producto súper interesante. Muchos lo conocerán como las inversiones en cultura, en televisión y todo ese tipo de cosas, en películas. Nosotros, por ejemplo, como no entramos en esa parte de películas y cultura, nos centramos en la parte más científica, en I+D. Entonces puedes invertir parte de tus impuestos, perdón, parte de tus beneficios o el dinero que tengas y te garantizan un 20-30% de rentabilidad sobre lo invertido que se reduce directamente al impuesto a sociedades. Esto es la rehostia. ¿Por qué? Porque igualmente te va a tocar pagar, pues si lo invierto y me lo devuelven, pues he triunfado. Esto es, esto es una pena todo aquel que no lo esté realizando ya. Y se puede hacer desde muy poco capital, siempre y cuando tenga pues, beneficios superiores a 100.000 euros al año en el caso de las sociedades. ¿Vale? De 100 a 200.000 euros de beneficios al año, vas a poder hacer ya inversiones en este tipo y te va a ahorrar entre un 20 y un 30% de lo que inviertas. ¿Y para beneficios que sean inferiores a eso? Hay opciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta nivelación, capitalización de las Porque, reservas porque claro, aquí estamos hablando de beneficios, no de facturación, evidentemente. de beneficios. Es que tú sobre la facturación no pagas impuestos. Claro, entonces, para que la gente lo tenga en cuenta, estamos hablando de beneficios, ¿vale? Entonces, Mm. un proyecto que en principio es pequeño y tal y no tiene esos 100.000, por ejemplo, euros de beneficios al año, qué otras posibilidades hay? Planificación. Planificación. Cuando tú vas a empezar, aquí hay un grandísimo problema en España y es que realmente hay a pesar de tener el gobierno que tenemos, a pesar de que supuestamente lo abanderen como gobierno del trabajador, a la persona que más crujen a los pequeños y a los medianos. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y a lo peor, a los trabajadores. Contra más trabajador, más te jode. Y es una pena, porque todo aquel que no esté facturando, perdón, teniendo de beneficio más de 5.000 euros al mes, puede hacer muy pocas cositas en España, más allá de tener una SL, optimizar la SL y utilizar 2 o 3 estrategias que va a hacer que paguen menos impuestos. Como he dicho, capitalización, nivelación y demás, que son unas estrategias contables que lo que hace es pasar a los años posteriores la posibilidad de pagar impuestos. Pero es que no hay muchísimo, muchísimo más. Si no tienes beneficio y generas pocos ingresos, mi recomendación es que trabajes 100 veces más para generar más, porque llega un punto en el que realmente es complicado el ahorro fiscal en España, más allá de
tener bien hecha la contabilidad, tener separaditas las cuentas, meter todos los gastos deducibles que puedas, saber cuándo pasar de autónomo a SL, ¿vale? Que son a partir de los 45.000, 50.000 euros de beneficio, que ahí es técnicamente mejor ser SL, ¿vale? A partir de los 40, 50.000 euros de beneficio, técnicamente, ya pues solo por meramente porcentual, ya te interesa pasarte al tipo fijo de las sociedades. Pero más allá de eso, hay muy poquitas cosas, a no ser que te quieras pirar de tu país. Si puedes, si tienes un negocio en la y te puedes pirar, la opción es pirarte. Porque es que Sí. no hay muchas más opciones para los pequeños. No hay muchas más. El pequeño aquí en España paga. Y los grandes pagan menos. ¿Pero por qué? Porque pueden montar e invertir en estructura. Pago menos, pero tengo un holding, luego tengo una empresa operativa en Malta, tengo una empresa operativa en Dubái, tengo una empresa operativa en donde sea, o en Estados Unidos, no sé qué, que va haciendo que mis impuestos se reduzcan mucho más. Pero claro, Dónde está el nivel, según por tu experiencia, por la experiencia tanto de las empresas, la cultura financiera en España, de la gente en general? ¿Cuál crees que es el el nivel nivel? está... Yo hace poco hice un vídeo, un estudio, que no lo hice yo el estudio, sino que lo puse a prueba, que fue un estudio creo que era del BBVA, en donde decía que el 35-45% de la sociedad española es analfabeta financiera y luego que otro 65% necesita mucho más conocimiento. Es A, decir, a mí me parece que ese que, 35 es muy generoso, ¿eh? O sea, pero eso hablo ya de analfabetismo, ¿eh? sí, Cuando sí, hablo sí. de analfabetismo es, un analfabeto es que una persona que ni siquiera sabe hablar. Pues analfabetismo financiero es que ni siquiera piensa o sabría decirte lo que es el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA, o ni siquiera sabría hacerte un cálculo de IVA, o ni siquiera no sabría hacerte, o no es consciente de lo que es una nómina y por qué le llega ese dinero. O sea, cuando en alfabetismo financiero habló de totalmente cero conocimiento. Cero conocimiento puede rondar el 30%. Eso es una cifra que es abrumadora, porque entonces son personas que son altamente manipulables. Y hablas de un 30% de la sociedad, un 35% de la sociedad que le puede decir cualquier cosa a la televisión que se lo va a creer. Cualquier cosa, cualquier medio de comunicación y se lo va a creer. Está totalmente manipulada porque no tiene capacidad de raciocinio. Y cuando una sociedad no tiene eso, está totalmente perdida. Luego hay otro 30 o 40% que son los que necesitan más conocimientos, que para llegar hasta el 65%, el 70% de la sociedad, que necesita más conocimiento. Es decir, esta gente sabe lo que es el IVA, te podrías decir lo que es la renta, pero luego no sabe de qué la compone. No sabe lo que es ganancia patrimonial, no sabe cuáles son los tramos del IRPF, no sabe lo que es una sociedad, o cree que las sociedades o montó una empresa es algo como, wow, montó una empresa, que aparece un edificio ahí detrás, es solo para ricos. No, una empresa es un papel más que te protege a ti. Entonces, volviendo a la pregunta de qué es lo que pensamos, te digo yo que mis socios pueden pensar exactamente lo mismo y todo el ecosistema fiscal y Liberfy pues también, y es que la sociedad no tiene ni idea de finanzas y no tiene ni idea de fiscalidad. Y hablo de que a lo mejor un 15-20% de la sociedad está puesto lo suficiente para poder atar cabos, pero el otro está totalmente perdido. Esa es una ¿A de ti, las razones. a ti te enseñaron, Alex, en algún momento algo de fiscalidad, algo de finanzas, de verdad, del día a día en el colegio? Vamos a ver, ni en colegio, ni en instituto, ni a menos que, no lo sé, porque no hice esa carrera, pero a menos que en la universidad efectivamente lo enseñen, desde luego eso no aparece por ningún lado, evidentemente. Pero yo tengo la teoría de que eso debe ser así, según su criterio, porque obviamente una persona que sabe más de eso es menos manipulable y puede buscarse la vida de una de mejor forma, ¿no? Pero bueno, eso me ayuda a empatar con otro tema y es eso puede influir, ese analfabetismo puede influir en el hecho de que la mayor parte de la gente piense que a día de hoy todavía
sus impuestos, su salario, está metiéndose en una pediuchita para que cuando se jubile va a estar ahí y se lo van a dar, porque el desconocimiento es absoluto. Y tal y como va la sociedad, como va avanzando, me refiero a la dinámica poblacional, cada vez más gente envejecida, gente que viene de fuera que no aporta, porque realmente no estamos trayendo gente como para justificar que en el día de mañana se aporte para las pensiones. Es decir, claro, si tú tienes una sociedad que no tiene conocimiento, o sea, tiene un conocimiento muy, muy vago, es normal que todavía sigan pensando estas cosas cuando es un sistema que está destinado a la quiebra, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? No es que se esté destinado a la quiebra, es que está en quiebra. Es que mira, tengo aquí unos datos que te vas a volver loco. Eh, Mira, lo tengo por aquí, No, sí, te lo voy a perdona, leer está en porque, quiebra, pero es verdad, verdad, perdón, perdón a la audiencia, es que sí, está en quiebra, pero ¿qué pasa? Que es un país hiperendeudado que estamos trabajando en base a deuda permanentemente, ¿vale? claro, mira, cuánto ha bajado respecto al pico histórico, ¿vale? En 2011, más o menos, teníamos 66.815 millones de euros en la hucha de las pensiones, ¿vale? Tomando el nivel de 2024 como referencia, hay 9.377 millones. Es decir, 57.438 millones de euros menos. Cuando estamos recaudando más que nunca, Alex. A día de hoy, desde que los últimos 5 o 6 años, el gobierno ha recaudado más que nunca, año tras año, récord histórico. Récord histórico. En cambio, la hucha de las pensiones ha caído, pues no sé qué porcentaje sabría decirte, un 90%, llegando a un mínimo en 2019 de 2.000 millones, viniendo de 66.000. 2.000 millones y venían de 66.000 millones. La gente no es consciente de esto, no sé, es que yo cuando veo estos números veo que nos están engañando, que no Totalmente. habría para mantener las pensiones 5 días. Algo así, el otro día lo leí y me quedé alucinando, o sea, no habría dinero para aguantar 5 días las pensiones. Y el problema además es súper gordo porque mucha gente dice, no, pero es que los ricos, los ricos, los ricos, escúchame, que es que tú coges la fortuna de Amancio Ortega, ¿eso qué es? Un día, no sé, un mes de las pensiones. O sea, es que es brutal. O sea, las cantidades que se mueven son bestiales. Es que eso no se arregla. Venga, a ver, imagínate que algún loco de esto se le ocurre, venga, vamos a embargarle todo lo que tiene a Mancio Ortega o al de Mercadona o a toda esta gente. Escúchame, que es que si vas a pagar las pensiones, es que te da para qué, un mes. O Y no, sea, y lo peor de todo, que Amancio Ortega no tiene ese dinero en líquido para pagar las pensiones. claro, Amancio claro, pero Ortega, ese bueno, es el valor de yo su hablo desde el punto de participación. vista de los toletes estos Wow. que hablan en plan, cuando, claro, la fortuna no se tiene en plan, venga, es que tengo en el banco 75.000 millones. No, a ver, que eso no funciona así. Pero que da igual, imagínate que los tuviera. Es Pues que no llega, es que no llega. Es decir, es que el problema es súper gordo el que hay. es que estamos hablando de unas cifras tan grandes, que es que no habría dinero para pagar eso. O sea, a día de hoy vivimos en un engaño, como tú bien dices, de deuda pública, en donde se está generando y se está generando política de ello. Que eso es lo peor, porque nos están mintiendo en la cara. El otro día escuchaba yo a una señora defendiendo, no, es que este gobierno no ha subido las pensiones. Lo que ha tocado ha sido un par de números que si tú miras la inflación, si tú miras la inflación de los últimos 5 años, chiquilla, no te han subido absolutamente nada. No te han subido nada. En cambio, al autónomo que está en los tramos de 15, de 20, 30, 40%, a ese sí le han hecho pupa de verdad. ¿Por qué? Porque la inflación ha hecho que el coste de vida suba, ¿cuánto? Un 50% en los últimos 10 años, siendo conservado, siendo muy optimista. Un 50% en los últimos 10 años, ¿cuánto han deflactado el IRPF en los últimos 10 años? Explica, Miguel, lo de la deflactación del IRPF, porque es una cosa que a mí me consta que no se entiende bien. O sea, no se sabe muy bien qué es eso. Bueno, pues mira, te lo explico, voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla. El IRPF sigue tú cuando superas ciertas cantidades, pues paga el 19, paga el 21, paga el 23, paga el tanto por ciento, así hasta el 47 o el 54%, ¿ok? ¿Qué ocurre?
que si tú mantienes los tramos exactamente iguales, porque el IRPF se paga por tramos, es decir, mira, si quieres te saco la tablita y lo vemos con la tablita mejor. IRPF. Con la tablita vamos a ver cuáles son los tramos en donde nosotros, pues, del cero mira, aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Aquí, aquí, por ejemplo, el, vamos a coger los primeros tramos. El 19% se paga de 0 a 12.450 euros. Luego de 12.450 euros a 20.000 se paga el 24%. Luego de 20.000 de 20.000 hasta 30 y pico mil se paga el 30%. Ok, ¿qué pasa? Si esto no se ha deflactado, es decir, no se ha igualado con el actual coste de vida, 12.000 euros hace 10 años no era exactamente 12.000 euros hoy. A que no? Alex, ¿tú con 12.000 euros qué podías comprar hace 10 años? Claro, es que ahora con 12.000 euros compras muchas menos cosas. Ha caído tu poder de poder adquisitivo. Pero Bueno, te el siguen valor propio del cobrando, dinero, verás. pero te siguen cobrando lo mismo, Exacto. ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el gobierno sigue incautándote, por así decirlo, o quitándote de tu bolsillo la misma cantidad de dinero como si ese fuera tu poder adquisitivo. ¿Qué pasa? A día de hoy, hace 10 años o 15 años, una vivienda podías alquilarla por 600 euros. Hoy ya no la puedes alquilar por menos de 1.000, algo medio normal. ¿Qué pasa? Que antes por 7.000 euros tenía tu casa alquilada. En cambio ahora, uy, espérate que sea ahora. En cambio ahora necesitas 12.000 o 14.000 euros para alquilar tu casa. ¿Qué ocurre? Que de los primeros ingresos te cobran el 19% y a partir de esa cantidad que te pasas, te cobras el 24%. Es decir, te estás pagando mucho más por la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, esto lo vemos, por ejemplo, cuando vas a comprar un reloj de alta gama, ¿vale? Un ejemplo. Rolex, antes, hace 20 años, te podías comprar un Rolex por 3.000, 4.000, 5.000 euros. Ahora ese mismo reloj vale 10, 12, 13.000 euros. En la misma tienda, el mismo reloj, la misma marca y la misma de todo. ¿Por qué? Porque ha habido una inflación y por ende una subida de precio. Lo mismo pasa con la lechuga, lo mismo pasa con el tomate, lo mismo pasa con cualquier cosa que te vayas a comprar. Pero a ti te siguen cobrando el mismo tramo de impuestos que cuando era 5.000. Claro. No sé si se entiende el Sí, matiz. sí, sí, sí. Es decir, yo antes con 10.000 euros me podía comprar dos Rolex, ahora con 10.000 euros me puedo comprar solo uno, pero a mí me cobran los mismos impuestos que hace 20 años. Y esto es una de Y las de flac razones que uno no entiende por qué las calles no están, en fin, me voy a callar, porque esta y otras muchas, ¿vale? Pero claro, es que si uno ve la evolución, teniendo en cuenta que además es que insistimos en hiperendeudarnos, mi pregunta es, claro, el que tiene una empresa o el que tiene recursos económicos en un momento determinado se va, ¿vale? Se va, tiene mayor planificación, sabe las herramientas que usar para diversificar y demás, pero claro, el que está, digamos, en los tramos inferiores o el asalariado, esto solo tiene un camino y es la pobreza más absoluta. quien lo ve se está yendo, porque a día de hoy la fuga de, no solo de talento como pasaba antes por el salario, sino ahora la fuga de capital, tanto de inversores como de empresarios, como de personas que quieren montar un negocio y ya se van antes de montar el negocio, como el caso de mi socio Alex, que se fue a Portugal antes incluso de montar el negocio, se la jugó porque sabía que en España no iba a hacer nada y porque no quería contribuir a todo esto. Resulta que se está yendo el talento, se está yendo el talento. Y por mucho que en las redes bueno, en las redes no tanto, sino en la televisión lo pongan a parir a todo aquel que se va, diciendo que es egoísta, incluso diciendo cosas feas como que ojalá el día de mañana te dé un cáncer y tengas que volver a España a que te traten, cosas así de feas han dicho en televisión a perfiles públicos, ¿eh? Y se quedan tan tranquilos. O sea, literalmente está deseándole el mal a alguien públicamente ante millones de personas y te quedas tan tranquilo. Eso debería estar pagado con pena de prisión, literalmente, ¿no? Pero no, no ocurre así y la gente, lo bueno es que está despertando, al menos creo, parte de la sociedad está despertando, se está dando cuenta y muchos, por desgracia, nos estamos largando.
porque yo hoy aquí te hablo desde Portugal, desde un país vecino que está haciendo las cosas un poquito mejor para atraer talento. Eh, Hablando de Portugal, porque me interesa ese tema, porque yo personalmente tenía entendido que, bueno, de hecho lo hablé contigo, lo hablé contigo previamente, Portugal en su momento tenía mejores condiciones, después parece que, no sé si le dieron un tirón de orejas desde la Comisión Europea y demás, pero ahora parece que han sacado alguna nueva fórmula que lo está haciendo de nuevo atractivo el tema. Entonces, háblanos un poquito de ese tema, porque Portugal tiene una serie de ventajas. Es que está aquí al lado, no tienes que irte que yo sé que es otro buen destino, que muchos lo ven así, por ejemplo Dubái, pero claro, Dubái está en el quinto pino comparado con Portugal, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de ese tipo de alternativas. Sí. En España, como bien sabes, las alternativas son pocas y la alternativa se reduce a aquel que pueda invertir dinero en su estructura. Es decir, si tú ya ganas pasta, puedes tener y vivir en España tranquilamente con dinero corporativo, pagando tu 23-25% y estar tranquilísimo, porque es lo único que va a pagar impuestos a sociedades, porque luego te pones tu sueldito para vivir y el resto lo llevas todo a sociedades y vives como un rey con tu holding y tus diferentes sociedades por el mundo en España. Esa gente vive tranquila. Y además no puede irse porque luego sale en la famosa cárcel de oro que tenemos en España con el exit tax, que eso es otro tema. Entonces, antes de que pase el exit tax, la gente que se va tiene la posibilidad de irse a países como Portugal, como Andorra, que hay grandes oportunidades también, como Chipre, como Malta, como Dubái, o bueno, República Dominicana, que también la están poniendo muy famosos los políticos, a ver si pronto no nos la quitan también. Em, en el caso de Portugal, tuvo hace unos años, hasta el 1 de enero del año pasado, hubo una época de transición donde te podías acoger al NHR, ¿vale? El NHR era un programa que era para empresarios, emprendedores y personas de alto valor profesional en el país, donde tú te ibas y pagabas un 20% de tu renta, es decir, todo lo que te llevara a tu persona física un 20%. Pero ¿qué tenía súper atractivo? Que los dividendos procedentes de empresas extranjeras pagaban el cero. Es decir, que si yo tenía una empresa en Estados Unidos, una empresa en cualquier otro país, en Dubái, no sé qué, no sé cuánto, donde fuere, el dividendo, es decir, lo que yo me pagaba a final de año, que era prácticamente todos los beneficios, me lo podía traer al 0%. Además de las criptos también estaban al 0%. Y la venta de empresas, por ejemplo, yo cojo toda la capital gains, toda la ganancia de capital, ventas de empresas, dividendos y demás procedente del extranjero, la tenía exenta. Claro, eso es un chollo. Una compraventa de acciones, por ejemplo, que estén en el extranjero también, todo ese tipo de cosas, pues me la podía traer al cero. Eso lo quitaron, porque obviamente recibieron ese tirón de oreja por parte de Europa. Pero Portugal, nuevamente muy inteligente, volvieron a sacarlo, pero con muchas más restricciones. Ya no vale cualquier persona de alto valor, sino que ahora hay que encasillarlo en muy pocas opciones que hay, que no hay tantas, pero se pueden buscar. Más que nada porque una persona que puede invertir un poco más en estructura es más costoso, ¿vale? Hay que decirlo. Ya no puede venirse todo el mundo porque antes costaba 1.500 euros y tenía todas las cosas gestionadas. Ahora, por la estructura, pues se te puede ir a 8.000, 9.000, 10.000 euros para poder venirte para acá, más luego unos 3.000, 4.000, mantenerlo todo, ¿vale? Al año. Pero ya con eso y organizándote bien, puedes venirte a Portugal y mantener más o menos condiciones similares al del anterior NHR. Bien, una vez hemos hablado de esto, ahora vamos a hablar de una cosa que seguramente muchos de los que están viendo el vídeo, pues quieren que hablemos. Y mi pregunta es, ¿qué demonios pasa con la Hacienda española? Porque hay dos cosas que no entiendo. Una es que bueno, yo he leído cosas por ahí en medios y demás, sobre todo extranjeros. Lo de la Hacienda española es una cosa que incluso para otras haciendas de otros países es de una voracidad espectacular. Y otra cosa que también he escuchado, que me gustaría, que desde luego si es así me parece increíble, es que los inspectores de Hacienda cobran bono. Sí. Antes, Entonces, si eso es así, joder, es que no me extraña que la gente se vaya. Quiero decir, claro, cuando tú estás en un nivel a lo mejor de renta o eres asalariado, no puedes hacer mucho más, o estás en un nivel de renta que, bueno, no me quitan demasiado y tal, pero claro, en cuanto empiezas a ganar dinero, esta gente es la hostia.
Sí. Y además, lo bueno que está pasando ahora es que en los últimos meses, últimos años, se está movilizando el mundo contra la Hacienda española. Europa lo está criticando, países de fuera de Europa están criticando la voracidad de Hacienda. Es más, ya hay un despacho muy fuerte, creo que está en Reino Unido, que se está movilizando para hacer una macro demanda contra la Hacienda española. Esto lo podéis buscar porque es un tema súper interesante y se quieren poner y asentarse para decir, oye, os estáis pasando porque literalmente está siendo un organismo opresor y es que se parece tremendamente a lo que es una mafia, en donde eh, están utilizando todas las herramientas que además no son cuestionadas en ningún momento para apretar, exigir dinero y sobre todo manipular con el miedo a toda la sociedad. Y es que es un problema porque están abriendo inspecciones a personas por el mero hecho de abrírselas. Y lo peor de todo, que una vez abierta la inspección, si te están pidiendo algo, tú tienes que depositar ese dinero si quieres luchar. Es absurdo. Y si luego tú ganas, lo peor de todo, Alex, es que si tú ganas contra Hacienda y te has pegado un año y medio, dos o tres con el dinero bloqueado, te van a pagar, obviamente te pagan por ese dinero, porque te lo han tenido bloqueado y tal, te paga bueno, por haberte lo tenido parado. Pero eso es lo peor, que te cobran el 40 y pico % de ese dinero. No jodas. Es decir, de la rentabilidad que te dan por haberte lo tenido pagado, te llevan la mitad porque, claro, son ganancias. Madre. ¿Cómo se comporta Hacienda cuando la gente opta por cierto, no lo he dicho antes, pero un dato que sí es bastante público es que Hacienda pierde el 51% de los procesos cuando la gente se decide a pelear con ella. Ténganlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo se Pero ¿qué comporta? cuesta pelear con ellos, Claro, Alex? claro, claro, ¿Qué claro, cuesta? que cuesta La en muchos salud, aspectos, exacto, efectivamente. salud y dinero. Pero no, no lo decía en ese sentido, sino en el sentido de que muy bien no se hacen las cosas cuando pierdes el 51% de las causas. Pues claro, si tú dices, oiga, es que pierdo el 1%, quiere decir que ganó el 99%. Si ganó el 99% es porque hago bien las cosas, Porque ¿vale? tienes razón, tienes Claro, razón. efectivamente, pero si pierdes el 51% de las causas, aquí algo no funciona bien, ¿vale? Te iba a preguntar, ¿cómo se comporta Hacienda cuando uno se va fuera? Es decir, esto es una cuestión de, sí, sí, tú vete fuera, pero voy a ir detrás de ti. Pues depende de la influencia, depende de lo mediático que sea la persona y depende de la renta presentada. Es decir, si Hacienda ve que tú te has ido del país y de repente la renta tuya es de cientos de miles de euros o incluso de millones de euros, va a intentar, lo va a intentar. Aunque sepa que no, lo va a intentar. Solo tenemos casos encima de la mesa en donde 5, 6, 7 años después siguen reclamándole la residencia fiscal aún sin haber pisado España. España lo peor de que Hacienda es que sigue intentándolo. O sea, a pesar de que tú te vayas, por ejemplo, he hecho me he mudado para acá, estoy haciendo todo perfecto, al pie de la letra, no paso ni un día más de lo que no debo en España y yo tengo todo ordenadito, organizado, por si el día de mañana me tocan a la puerta, porque sé que pueden hacerlo, a pesar de yo tener todo en regla, a pesar de yo tener mi sustancia en este país, de estar montando oficinas, de estar montando mi centro de interés económico aquí, de estar haciendo todo bien, a pesar de todo eso, Hacienda puede y es probable de que pueda ir a por ti. Y eso no mola nada. ¿Por qué? Claro, Porque vives porque angustiado. aunque tú acabes teniendo razón, aquí hay otras implicaciones. Están las personales, están las de salud, están la estrés, hay muchas cosas, claro. Y a Hacienda le da igual, se la pela. Es decir, que si yo tengo que volver porque tengo que hacerme un pequeño, lo que sea, familiar, o ha pasado algo en mi familia y tengo, o sea, mi abuela mala, a eso Hacienda se la pela. O sea, si tú has pasado más tiempo de la cuenta, a pesar de que haya sido un acontecimiento gravísimo, tú la palmas. Le da igual, le da igual. O sea, no digo que se pongan a hacer excepciones, pero que no sea un órgano de opresión constante sin ningún tipo de filtro. Y cuando hablo sin ningún tipo de filtro es porque le da igual que hagan las cosas bien, mal o regular. Va y va a tocarte la puerta. Es como aquel que tiene protección por la mafia.
y tiene que pagarle todos los meses o todas las semanas y darle su parte del dinero. Igual, ¿por qué Sí, sí, pagas? Porque total. tienes miedo. Pagas porque tienes miedo. Y si no pagas, con recargo. ¿Y con qué intereses? Pues prepárate. Y si, que no sigues pagando, pues te bloqueo todas las cuentas. Que no sigues pagando. Pues te meto en el fichero de morosos para qué tal. Que no sigues pagando. Le mando una carta a todos tus clientes para que sepas que debes dinero a Hacienda y dejarte en ridículo frente a tus proveedores y clientes. Que no sigues pagando, vale, querella. O sea, voy a por ti a nivel judicial. Que pues te embargo las cuentas. Pues te quito el coche. Que has fallecido, voy a por tus hijos. La verdad es que esa descripción de actuaciones es cuasi mafiosa, ¿eh? Quiero decirte que es que realmente es lo que has visto en las películas de mafia, ¿eh? De la mafia. Realmente es una cosa asombrosa. Pero Y aprueban un nuevo impuesto y no cuentan con tu voz ni tu voto. O sea, el día de mañana dicen de subir la luz del 10 al 21. ¿Tú has votado? claro, es que, bueno, eso lo están haciendo con un mogollón de cosas. Yo lo que me pregunto es, en todas las iniciativas que hay, demás, de control, de vigilancia, de impuestos y demás, claro, uno se pregunta, oiga, ¿esto en qué programa electoral venía? Porque estos son, no, pero es que usted me ha elegido, no, escúchame un momento, hay cosas suficientemente importantes que van en la privacidad, en el poder adquisitivo de las personas, y que usted está arruinando a personas, ¿vale? Está arruinando una sociedad, que las decisiones que usted está tomando, nadie lo ha votado para hacer esto, ¿eh? Y Y lo sin de embargo, tú no has elegido, no. Tú has votado a una lista, pero tú has votado correcto. a una cabeza y esa cabeza te ha puesto al resto del equipo. Lo que tú no sabes es que ha aumentado el gobierno, ha aumentado, creo que ha sido un por cien los números de asesores personales. ¿Qué No, pero ya cojones es incluso eso? sin los asesores, realmente tú votas al cabeza. El cabeza organiza después. No hay representatividad. Por ejemplo, en Estados Unidos es diferente. Has visto los ministros que tenemos? Por favor, que esto parece sacado de una película de Torrente. Todo lleno de Totalmente. puteros, de drogadictos y de fiesteros, que parece esto broma. En cualquier otro país, esa gente hubiese salido a la calle, pero de verdad, en pelotas y a huevazos y a tomates en la cabeza. ¿Tú has visto lo Y que de, han de hecho todas en formas, las tramas de corrupción? de todas formas, lo peor de todo es cómo legislan. Porque legislan a golpe de ideología. Claro, a mí lo único es una pregunta que te hago. ¿Dónde va un país? Se lo dije, se lo pregunté, de hecho, el vídeo que grabé con él a Javison, se lo pregunté, la primera pregunta que le hice en la entrevista que le hice, ¿a dónde va un país donde la gente, antes de acabar la carrera, ya quiere ser funcionario? Donde se paga con deuda pública, se pagan ayudas, pagas, no sé qué y tal. eh, ¿A quién? y donde a los emprendedores son todo palos en las ruedas. Sin embargo, sin embargo, las cifras de empleo se maquillan porque hay buena parte de ese empleo que es empleo público, por lo tanto no productivo, y que sin embargo, claro, ¿dónde va ese país? ¿Dónde va un país así? Es que no puede ir a ningún sitio bueno. Yo creo que si cualquier persona define un país así, como lo acabas de hacer, en donde está en quiebra, está literalmente el país está en quiebra, solo que lo salva año tras año la deuda. Un país donde el órgano estatal no para de crecer. Un país donde las ayudas, en vez de ir a la persona que genera riqueza, la están largando fuera del país, que a saber en qué bolsillo acaban. Donde puedes ver perfectamente ayudas a Botswana, a las mujeres de no sé qué de Egipto, a no sé qué, o sea, un sinsentido. Sueldos que se están repartiendo a personas que vienen aquí sin ningún tipo de ganas de trabajar. Eh, si tú defines todo el panorama actual, en donde no solo que quiera ser funcionario una persona, sino que le han quitado las ganas de levantar cabeza a cualquier persona que lo intente, porque es que lo que hacen es cortártela nada más a empezar. Eso ya define un país. Ya estás definiendo el futuro. El futuro es ir a peor. El futuro es un país quemado, acobardado, sin ganas de hacer nada, o un país que sale a combatir. Son las dos opciones. Un país que de repente un día se le canta de ahí abajo.
salir a la guerra y se puede liar. El problema es que nos tienen muy acobardados. Nos tienen con una testosterona muy por debajo de lo que era antes un hombre o una mujer. Yo es que creo que no ha llegado la sociedad al punto de ya no tengo nada que perder. Es decir, todavía la gente tiene la sensación de que tiene algo que perder. En España tenemos la desgracia de que se vive muy bien, a pesar de todo. La gente está saliendo a tomar cervezas más que nunca. Los bares están en máximos históricos. Los bares están en máximos históricos. La gente sigue saliendo a la calle, sigue tomándose cerveza todos los fines de semana. Están saliendo a cenar. La gente por media y por familia, por tres o por cuatro más que antes de la crisis del 2008, que las personas salían una vez al mes a cenar. Ahora También salen es, todas las también es semanas. verdad que ahora hay un problema importante y es el crédito, ¿eh? Quiero También. decir que antes utilizabas tus recursos y ahora utilizas tus recursos, pero de esta manera, ¿vale? Antes también tenías una casa, ahora compartes una habitación. No, 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 pero es que ahí estás equivocado. El co-living no es que seas pobre, es que eres eco-friendly, ¿vale? Sí. Y el coworking no es que no tengas dinero para comprarte una oficina tú, sino que eres eco-friendly y entonces compartes oficina y es muy guay, ¿no? Y a ser posible, si todos son de orígenes étnicos diferentes, pues mucho mejor, porque entonces somos, en fin, tú sabes. Sí, sí, y que la limpieza se la turnen entre ellos, ¿no? O sea, al final, piénsalo, si alguien se puede permitir una vivienda solo, va a vivir en una habitación. A no ser que tengas 18 años y tengas ganas de juerga y quieras ver a ver qué te toca, que para eso te vas a un colegio mayor o te vas a una residencia de estudiantes o de gente joven, no te metes tampoco a compartir piso con desconocidos. El país en cifras va muy mal, solo que a nivel mediático se hace muy bien. A nivel mediático vamos como una moto. Entonces, ¿qué Mm. pasa? Todo el rato impactando positivamente y haciendo creer a la gente que es feliz y sobre todo drogando a la población, que somos de las sociedades más drogadas y más medicadas del mundo tranquilamente, y con la cerveza, el solecito y el salir, o sea, la sociedad no piensa. De lunes a viernes estás currando y de viernes a domingo estás borracho. ¿En qué momento estás pensando acerca de tu situación y tu futuro? Fiscalmente, en tu opinión y experiencia, qué retos enfrenta una persona? Bueno, una persona. Voy a separar por un lado lo que es autónomo empresa y lo que es asalariado, ¿vale? Fiscalmente hablando, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta y qué puede hacer al respecto? Así como un sintético, ¿vale? O sea, Sí, el principal reto de un empresario es la falta de educación en fiscalidad y en finanzas. Para mí, eso es la primera barrera con la que se pega en la cara. Porque una persona se va a dar, a lo mejor es un máquina en marketing, un máquina en producto, es el que ha desarrollado la nueva botella de agua increíble de no sé qué, pero de repente no sabe qué decisión tomar, cómo montar su estructura fiscal, cuándo le toca pagar el IRPF, cuándo le toca pagar el IVA. ¿Cuánto IVA tengo que retener? ¿Puedo gastarme el IVA? ¿Cuánto dinero puede Hacienda dejarme a deber, por así decirlo, y prorrogarlo para meses anteriores y usar ese líquido para moverme? La primera barrera, volvemos a que es un tema de educación. Esa es la primera barrera que tiene el empresario y el emprendedor español, tomando como español el que lo hace y emprende aquí en España, ¿vale? Eh, Esa es la primera barrera, que no tiene ni idea de fiscalidad. La segunda barrera, que para mí creo que es crucial, es la digitalización. Porque aunque a pesar de todo, creo que seguimos siendo una sociedad muy por debajo en digitalización, en tecnología y en desarrollo al resto del mundo. Seguimos muy por debajo. Y luego, otra de los problemas que tiene es la sociedad. La sociedad no apoya en absoluto el empresario y el emprendedor español. Y eso acaba lastrando. Desde tu familia, que si tienes una familia que también es muy trabajadora, pues a lo mejor te apoya, pero te dice que te busques un trabajo para que no, para no verte sufrir, porque es realmente duro. Pero cuando empiezas a irte un poquito bien, la gente te empieza a dar de lado, te empieza a llamar explotador, te empieza a llamar
niño de papá, que tu padre te ha hecho tu negocio. O sea que, por ejemplo, pues nosotros nos han dicho un montón cuando nuestros padres no se dedican a nada de eso. Eh, Una y cultura de la envidia hay en este país, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que eso es una cosa que lastra a la sociedad y es un reto del emprendedor de aquí en este país, de no escuchar a nadie. El hecho de intentar no escuchar a nadie, escucharte a ti mismo y a la gente que está un pasito o dos por delante tuya. Y eso es lo único que debes de escuchar. Y yo creo que esos son los tres retos importantes que tiene un empresario y un emprendedor en España. Primero, el de la educación, me parece sin duda que una vez supere ese tiene mucho ganado. Y el resto es todo el tema de la gestión, tecnología, desarrollo, el miras hacia afuera también, ve el mundo un poquito más grande de tu entorno y luego pues la famosa envidia y la famosa falta de esperanza que hay en mucha parte de la sociedad. Dos cuestiones. Una, en relación al tema de educación. ¿Hay empresas, emprendedores que se pegan la castaña por esa falta de educación? Es decir, por un proyecto cojonudo, los tíos una máquina, y se pegan la castaña por un tema de no, por no acudir o por no asesorarse bien y tal, y acaban porque el proyecto se vaya al carajo. Y dos, el tema de la... ¿qué opinas? Porque has hablado de digitalización. Creo que es el año que viene cuando va a entrar en vigor lo de la facturación digital. Yo eso casi que lo veo más que como un acto de control que como para facilitarte las cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿tú qué opinas de estas dos cuestiones? Mm. Como la primera, yo considero que a ver, a ver por dónde cree que es mejor empezar. Em, el liver fight, por ejemplo, lo vemos constantemente, pero es que ya en mi ámbito familiar he visto un montón de empresarios y emprendedores familiares míos en estar al borde de la quiebra o quebrar por culpa de los impuestos. No te voy más lejos. Un tío mío con el tema del IVA. Empezó a trabajar los primeros trimestres, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes separadas tus cuentas personales de tus cuentas profesionales, esto es un claro error que le ocurre al emprendedor que no tiene conciencia de las finanzas y de la fiscalidad, empieza a quemar dinero y ¿qué haces? O sea, a ganar dinero y ¿qué haces? Quemarlo. Y lo quemas por falta de conciencia. Cuando te llega el primer trimestre, a duras penas paga el IVA, a duras penas paga tu IRPF. Pero sigue gastando, sigue trabajando, sigue ganando dinero, sigue gastando. En el momento en el que te baja un poquito la facturación, tú no eres capaz de pagar el IVA y el IRPF y te ves con un boquete. Y así tengo una cantidad de clientes así, incluso familiares míos. Y otra de las cuestiones es, por ejemplo, el bar familiar mío, el bar familiar de mi familia, el bar familiar que tenemos un restaurante clásico de Marbella, más de 35 años abierto, donde mi abuelo y mi familia han trabajado toda la vida, pero desde que amanece hasta que anochece, todos los días trabajando en la vida, ¿eh? No tengo otro recuerdo que no sea en un bar poniendo pescaditos fritos y cervecitas allí en verano. Em, Por cierto, no es ellos mal estaban... sitio, ¿eh? No, no, no es mal La Costa sitio. del Sol no es mal sitio, la conozco bien. ¿No? Entonces, pues estaban en módulos. Sabe que los módulos es de las cosas mejorcitas en España. Ahora, pues parece ser que sí que se van a poner en serio a quitarlos. Pero mientras tanto, todo aquel que se pueda acoger, pues maravilloso. Porque los módulos pagan por volumen y posibilidad de empleados que tengan, metros cuadrados, mesas y demás. Pagas un tipo fijo que normalmente es muy inferior a lo que realmente puedes llegar a pagar. ¿Qué pasa? Que si te sacan de módulos, te pasan a ser autónomo. Si te pasan a ser autónomo, si tus tramos son importantes de 100.000, 200.000 euros de beneficio al año, ostras, vas a pagar un 40-45%. Pues el restaurante de mi familia, antes de venirse con nosotros a la gestoría, estaban como autónomos. Le quitaron de módulos y la asesoría no fue capaz de montar una SL rápido para pasar a impuestos de sociedades, que es un 25% o un 23%. O sea, estamos hablando de que mi abuelo, encima de los años antes de fallecer, pagó un 45%, a pesar de llevar 35 años con el bar, por culpa de la falta de conocimiento en fiscalidad, conocimiento en finanzas.
Y eso es Y yo, independiente de lo rentable que puede ser el negocio, porque el negocio puede ser rentable, pero que al final te arruina. claro que te arruina. Claro que te arruina. ¿Por qué? Porque te viene al mes, al año siguiente un COVID, tú ya te has gastado el dinero y te toca pagar el 50% del beneficio del año pasado que tú ya te has gastado para mantener a toda tu estructura en el COVID. Pues, perdón, por estas palabras no se puede usar aquí, aquí meto un pitido o algo, ¿eh? No, no. ¿No? Realmente, mira, a mí me están baneando vídeos que en principio ni siquiera yo pensaba que le fuera a molestar a YouTube, pero no sé, nada, ya veremos. Ya sabes que hay que tener mucho cuidado con algunas palabrillas y se me ha ido la olla. Y No sobre sé. el tema de la segunda pregunta, sobre la segunda pregunta, que es sobre la factura electrónica, nosotros en la asesoría lo vemos como una posibilidad de hacer todo mucho más automático, mucho más rápido, mucho mejor y sobre todo más eficiente. Pero es cierto que hay una cantidad de control ahí exhaustivo, para que no se escape nada. Pero por otro lado, dentro de las cuestiones que hay en España y lo que es una sociedad y una actividad económica, realmente yo abogo por hacer las cosas extremadamente bien. Yo abogo por si estás en España, te vas a quedar en España, haz las cosas ordenaditas, haz las cosas bien y haz un buen trabajo empresarial y no vas a tener que hacer tampoco virguerías ni tonterías para que eso te suponga un problema. Por lo tanto, en vez de verlo como un dolor de cabeza más y tal, yo creo que va a aliviar en los dolores de cabeza, aunque por otro lado cueste control y más control. ¿Cuáles serían los retos del ciudadano asalariado, digamos, en lo que a fiscalidad se refiere dentro del margen que pueda, más o menos, que es muy corto, tener? Hacer bien sus inversiones. El asalariado no puede hacer nada con su pasta porque ya le llega el dinero cobrado, como hemos dicho, pero con el dinero que percibe, aquí es donde está la clave. Aquí es donde esa persona debe de moverse bien. Es donde debe de moverse capital que le llega de forma correcta. Debe de tomar muy buenas decisiones en torno a comprar una casa, en torno a esa casa que la compro, hasta dónde me endeudo. Todo ese tipo de cuestiones son las que va a tener que hacer fin. Es donde va a tener que mover su dinero, lo mucho o lo poco que genere, de forma inteligente para que, siendo asalariado, pueda vivir de por vida. Aquí yo diría, puede destinar parte a fondos de inversiones, destinar parte a compras de real estate, ya que los alquileres, ya sabes, si eres como persona física, están bonificados al 50%. Entonces, al final, alquileres, módulos y holdings son las tres cosas buenas que hay en España. Entonces, si tú alquilas de forma tradicional, te ahorras el 50%, a no ser que tu renta sea muy alta, está bastante bien. Los módulos son increíbles y los holdings, un 95% en dividendos y un 95% de descuento en ventas de empresas. Muy correcto. Entonces, el reto principal que tiene el asalariado es, primero, ¿quieres seguir siendo asalariado toda tu vida? Ok, si quieres seguir siéndolo, mueve bien tu dinero. Porque nadie te va a garantizar, si tienes menos de 60 años, que ya por cierto no sé si la edad ya va por 70, que no sé lo que va a hacer. Le O tengo que sea, creer, no, es que ahora quieren que los jubilados puedan volver a trabajar. ok, ¿Cómo era? eh, Jubilación reversible, yo qué sé. una, una payasada porque no tienen capacidad de pagar las pensiones. Ya está. Entonces, pues lo que hacen es prorrogarlo. ¿Qué hacen? Voy subiendo la edad, así antes de que cobran, pues intento que la mayoría pues pueda morir. Una payasada propia de payasos, que es lo que hay en la vida pública a día de hoy, ¿vale? Payasos para Eh, nosotros, pero son muy listos para ellos. sí, pero como yo, o sea, yo es que pienso que aquí vamos a tratar en algún vídeo, voy a intentar tratar con una psicóloga, con Nieves, los mecanismos psicológicos que están determinando por qué esta estupidización de la sociedad, porque claro, es que yo no sé nada. Bueno, tiene un pase. En el mundo de la digitalización hoy en día, no saber lo que está ocurriendo tiene mérito, ¿eh? Pero sabiéndolo y no hacer nada, eso ya tiene otra palabra, otro adjetivo, y es cobardía, ¿vale?
Entonces, no sé, ya veremos cómo lo tratamos, pero quiero tratarlo porque a mí de verdad que yo me hago esa pregunta. Ellos serán muy listos con ellos, pero nosotros somos más y nosotros podríamos poner pie en pared y decir, hasta aquí llegaste, ¿eh? Pero no se hace. Y yo creo que no se hace por el hecho de que lo están haciendo tan lentamente, utilizando la tecnología, utilizando los medios, que la gente está, bueno, y otra cosa importante, utilizando la deuda, están subvencionando a buena parte de la población. Porque, Totalmente. claro, las cuentas que son casi 20 millones ya, la gente que depende de salario o de recursos públicos, ya sean funcionarios o pagas, etcétera. Es decir, es que es una barbaridad. Es una barbaridad cuando solo luego hay un 25% o 30% de autónomos o hay empresas. No salen las cuentas. Las cuentas no salen. Y el problema es que están pagando chiringuitos por todos lados. Están pagando chiringuitos por todos lados, subvencionando a todo aquel que pueda. Y eso lo que hace es que la sociedad cada vez está más dividida. Sin hablar Ujú. esto de las nuevas normativas laborales que hace al empresario cada vez más complicado contratar a gente buena y que encima el empleado va perdiendo cada día más la mentalidad de aportar valor a la empresa. Ve a la empresa como un enemigo y una forma de extraerle lo que pueda, dándole lo menos posible. Y eso está pasando también en la sociedad. Cada vez muchas menos personas dispuestas a dar el callo, dispuestas a esforzarse para crecer en el mundo profesional y va a lo mínimo y a la mínima y bajas, a la mínima tras la bajas, pillas que esa baja no hay por dónde cogerla y no puedes despedir a esa persona. Hay muchas complicaciones también a nivel laboral que no ayudan en absoluto al empresario, no ayudan en absoluto al Este empresario. tipo de... porque yo entiendo que la motivación cuando os tocan a la puerta, entiendo que la motivación no solo es económica. Entiendo que, vale, sí, reduzco impuestos, quiero tal, pero imagino que mucha gente está hasta aquí de normas, de problemas, es que no, es que me voy de aquí porque es que no hay forma de llevar adelante un proyecto empresarial. O sea, ¿es solo un tema económico o hay más cosas realmente? Hay muchas más cosas. Es más, hay mucha gente que sin ganar dinero se está yendo, sin ganar ni un duro. Y dice, ya que me voy a emprender por ahí. ¿Por qué? Porque el ecosistema es mejor. Por ejemplo, a Dubái está yendo mucha gente a ganarse la vida, no siendo millonario. O sea, va la gente a ganarse la vida, a montar empresas, a buscarse, a conocer a gente, a empoderarse allí, porque el mundo realmente en España está muy complicado. Aquí la gente no apoya, el ecosistema no apoya. Tú quieres encontrar un público emprendedor, un núcleo donde juntarte con personas. Somos cuatro en redes sociales hablando de esto realmente. Si te pones a contar, somos muy pocos, son muy pocos, son muy pocos que somos o muy odiados por muchos y muy queridos por otros. Pero normalmente esa disparidad en la sociedad hace que sea muy complicado organizarse para intentar hacer algo de pupa a esta organización, a este sistema, porque no es solo el gobierno, es un sistema. El, El sistema, ¿cómo lo definirías? Quiero decir, por el gobierno, al fin y al cabo, es el que tiene las herramientas de presión, ¿vale? Ah, Pero realmente aquí estamos hablando de una sociedad que tampoco ayuda o ve bien al empresario que parece que es esa imagen de la siglo XIX, pre-revolución industrial, que cuasi a latigazos a los empleados y tal. De verdad que todavía existe esa visión. Claro, es como yo que lo veo así como desde fuera, me gusta mucho el tema de la historia y la política y demás, pero eh, es como poner al trabajador en un pedestal de soy un cuasi ángel y al empresario soy el cuasi demonio, ¿no? Y lo cierto y verdad es que hay empresarios que son malos, malos empresarios, que tratan mal a la gente, pero es que hay trabajadores que no hay por dónde cogerlos. Quiero decirte que y que trata esto... mal a la gente. O sea, yo he tenido No, no, y empleados que, y que, y que de sobre equipo. todo, joder, es que yo de hecho voy a entrevistar a un chico, lo voy a entrevistar la semana que viene, que tiene mogollón de problemas para contratar a gente, tío. Que cada dos por es que no quiero trabajar, es que me cojo la baja, es que no sé cuánto. Joder, es que, vamos a ver, ¿de dónde saco yo? Pues claro, ¿de dónde saco yo gente más o menos cualificada que quiera trabajar teniendo en cuenta que es que te voy a pagar, qué sé yo, neto, 1.200 euros, por ejemplo, me lo invento, ¿vale?
A ver, pero es que entre ayudas, pagas, es que cobro 950.000 o me quedo en casa con papá y mamá. Para eso no ¿Para qué voy trabajo. a trabajar por eso? Claro. Entonces, entre eso y que si las bajas, que si esto o lo otro, es que esto se está complicando mucho. Lo que no cuentan es que tú para pagarle a una persona 1.200 euros, tu coste es 2.000, 1.800, 1.900, 1.000, 2.000. Otra cosa interesante es lo de la... te lo voy a preguntar, pero es decir, yo te lo pregunto, ¿vale? Es decir, no, lo sé lo que te quieres extender en eso, pero lo de la interpretación de las nóminas, tío. Lo de las nóminas es una cosa que mucha gente ni siquiera entiende. Y ahora además Esta está nómina, el concepto ese de, ¿cómo era? Lo último, lo de... ah, sí, el 0,6% que va sí, destinado a a lo que me saber hablaba antes, qué. a las pensiones, a las Sí, pensiones. sí, sí, Supuestamente a las pensiones es un aporte extraordinario a las pensiones. Y el problema de la palabra extraordinario es que lo hacen durante un periodo de tiempo, pero luego siempre se queda, ¿vale? El IVA correcto. supuestamente fue extraordinario en su día. Y mira por dónde va, Y ¿no? suele pasar que cuando llega la siguiente administración, que es de un partido diferente, lo deja. Lo deja claro, Porque claro, ¿qué aquí más da? la gente está muy enrocada en tú eres tal, el tuyo más, tú más, tú más. Escúchame, es que no son muy diferentes unos de otros. Y cuando tú tienes algo que ha implantado el anterior, que sirve de control, que sirve de saqueo, que sirve de tal, yo no lo quito. No lo Y ya quitan. no, ya no tienen memoria. No se acuerdan ya de las personas de La Palma que perdieron sus casas, mucha ayudita y mucho todo, pero ahora siguen todavía en contenedores. Lo de la Correcto. Dana sigue ahí. Ahora los incendios forestales, ¿qué me estáis contando? ¿Ya se os ha olvidado todo lo que ha pasado en menos de un año? No me jodas. Ya se te ha olvidado. La gente se olvida de absolutamente todo. Y Mm. sobre el tema de la nómina, exactamente igual. Es que no estás perdiendo ni siquiera el tiempo a enterarte qué coño está pasando en el dinero que te llega. Una persona que cobra 2.000 euros netos, el coste total son 3.500, 3.600 tranquilamente. Hay un 33% que va a cargo de la empresa. Que ese dinero tú te crees que lo paga la empresa, pero realmente te pertenece a ti como empleado. Ese dinero va a tu cuenta. Ese dinero se paga a nombre de, por ejemplo, yo soy el empleado, Miguel Sierra. La empresa Liberfy paga 30% de lo que ganas a Miguel Sierra en nombre de su seguridad social. Y eso no es que la empresa lo paga, no, es tu dinero, joder. Y a mí me encantaría poder pagarle a esa persona los 3.500, 3.800 euros y que él se encargue de pagar sus impuestos. Pero eso no se hace. ¿No se hace por facilidad? No, no se hace para no despertar un monstruo. Que la Porque no gente, solo no, eso. para que la gente no vea lo que es, que tú me has pagado 3.500 y se me quedan 2.000. Claro, me pagas 3.500, se me queda 2.000 con suerte, porque luego baja la renta y dependiendo del tramo, porque si yo te retengo un 14%, pero si tu tramo está al 18%, luego tienes que pagar en renta el otro 4%, que te sigue faltando, sin contar el otro 10% de seguridad social a cargo del empleado, sin contar el 0,6 de eso, sin contar indemnizaciones comunes, no sé cuánto, o sea, la cantidad de cosas que pagamos para que te quede 2.000 euros. Y después tú vas a echar gasolina y sigues pagando impuestos. Porque te compras tú un ordenador para trabajar y ese ordenador no vale los 1.500 euros directamente para Apple. No, lleva otro 21% que es de IVA que va para Hacienda. Es que luego Apple, eso, bueno, ya Apple ya pues es otro concepto porque se pierde el dinero por ahí y ya no lo ven. Pero en el caso de ser una empresa normal, ese dinero luego, pues nuevamente, esa empresa normal vuelve a comprar y vuelve a pagar el IVA a la otra. Al final el dinero va desapareciendo y lo único de lo que queda son impuestos. Sí, sí. La verdad es que en general, si uno analiza cómo están las cosas, es un poco descorazonador. Un poco A miedo, ¿no? descorazonador. Sí, sobre todo cuando a lo mejor no tienes esa libertad de movimiento o no tienes esos recursos como para moverte, es un poco descorazonador. O sea, si uno se pone a pensar en la gente que le rodea más o menos a uno y tal, que la mayoría evidentemente no son empresarios y tal, la libertad de movimiento es complicada, ¿no? Y por eso le interesa a todo el mundo ser analfabeto, porque así sufre mucho menos. Y mucha gente opta por eso. Digo, mucha gente cercana está optando a, cercana y no cercana, la gente en este país está optando a, prefiero no pensar, porque si pienso duele. Y es lo que hace la gente.
Por eso prefiero salir el fin de semana, tomarme 5 cervezas y acostarme revoleado. Porque si me paro a pensar, esto es para tirarse de donde sea. Porque realmente no hay color. Y la palabra impuesto lo lleva implícito en el nombre. Totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías a aquellos que con mucha soltura, mucha sinvergonzonería y mucha cara dura, enseguida le dicen a alguien, no sé, robándose el papel de cuasi justiciero, es que si tú te vas, eres un insolidario con la educación, la sanidad? Porque a mí yo es que cuando digo estas cosas yo no puedo evitar sonreírme, pero es me sonrío por no reaccionar de otra manera, ¿vale? Sobre todo porque suele decirlo aquellos que viven especialmente acomodados o que ganan cuatro perras o que tienen el trabajo asegurado o que viven de las rentas, ¿vale? Ahí yo le diría, ¿quién es tu pagador? ¿Quién es tu pagador? ¿Quién te está pagando a ti la nómina, pichita? Le diría, además, con un tono un poquito vacilón. O sea, ¿quién te está pagando a ti la nómina? Porque a todo aquel que es capaz de hablar así en televisión pública, esa persona está siendo financiada por el Estado. Porque las televisiones públicas y las televisiones no públicas ya está hasta el culo de financiación estatal. Y si el Estado financia algo, tú empiezas a trabajar para el Estado. Y te llaman cada vez que pronuncias o dices cualquier cosa fuera de lo pactado. Porque eso se llama comprar, no se llama financiar ni subvencionar. Eso se llama comprar. Entonces, ¿quién es tu pagador? ¿Es el ayuntamiento tal? ¿Es el partido tal? ¿Es el qué? ¿Quién es tu pagador? Porque si tú de verdad estás luchando en meritocracia, estás luchando en buscarte la vida, tú sabes lo que hay de puertas para afuera. Y todo aquel que hay de puertas para afuera, lo primero que hay es libertad. Libertad de hacer lo que nos cante de las narices. Si a nosotros nos sale de la nariz movernos donde nos dé la gana, tú no eres nadie para criticar a otra persona. Y ya más si te hablo de temas personales y más si me tocas el tema de la sanidad, donde mis abuelos no se han movido del país y han estado pagando toda su puta vida y cuando se estaban ahogando no tenían para darle un aparato de respirar y lo tuvieron que comprar ellos. Y si no pudieran comprarlo, se hubiesen muerto 10 meses antes, si no pudieran ellos haberse comprado la máquina. Y no solo uno, fueron los dos. Puede haber pagado toda la vida. Y le dieron 7 meses, 8 meses para recoger el respirador. 7 meses, 8 meses no hubiese durado ni 2 días sin respirador, si no lo hubiese comprado. Me va a Sí, decir eso, sí, que es insolidario irse. después, sin embargo, en la televisión, yo no sé quién es el jefe no sé quién le lleva las campañas de medios al Ministerio de Hacienda y tal, pero de luego es un lince el tío. Resulta que ahora están poniendo por la tele, en estos días, una campaña, aquí van tus impuestos. Y los tíos tienen las santas narices de mencionar las catástrofes, tienen las santas narices de mencionar el tema de la sanidad, los ferrocarriles, tócate las narices, pero lo mencionan en el anuncio, ¿vale? Ahí van tus impuestos. Cuando se están quedando tirados los aves, cuando la Dana, el volcán de La Palma, el tema bueno, y Dios quiera que en el Teide no pase nada, eh, o sea, tienen las santas narices de en un anuncio del Ministerio de Hacienda, tus impuestos van aquí, 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 aquí. Yo no sé quién es el artista que les ha dicho, mira, vamos a incluir estas cosas, pero es una cosa de locos, tío. Es absurdo, es absurdo. El presupuesto de sanidad creo que no llegaba al 10% o al 12%. Bueno, es que me parece que la tercera partida de los presupuestos ya es el pago de los intereses de la deuda, con lo cual es una Pero es cosa que asombrosa. sin hablar de la cantidad de dinero de por medio que se está yendo constantemente a sitios donde ni siquiera lo sabemos. Mira, el presupuesto de sanidad, el Ministerio de Sanidad supone el 0,6 del ministerio. Bueno, que hay cualquier otro ministerio que se está llevando mucha más pasta para organizar y ni nos enteramos. Sobre el presupuesto público, menos del 20%. En Se fin, llenan la boca con ello. sí, 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 sí. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por haber
venido al canal. Esperemos verte pronto todo por aquí para hablar temas muy concretos, porque creo que la cosa me parece a mí que bien no va. Entonces, a lo mejor para otra vez podríamos hablar cosas concretas, porque sería interesante que la gente conozca procedimientos concretos para ver cómo puede hacer, porque la verdad es que no pinta bien la cosa. Tal y como vamos, no pinta bien. A pesar de que los medios, bueno, de hecho ahora mismo ya Alemania y Francia ya han anunciado públicamente, esto no es ningún secreto, que el estado del bienestar se acabó, ¿vale? Entonces, vamos a ver Pero qué eso pasa nunca lo aquí. van a hacer en España, ¿eh? Eso no lo van a hacer en España. Esa comunicación así tan directa es muy complicado. Es muy complicado. Y si lo hacen, le echarán la culpa a saber a qué. Es vergonzoso. Esto es Está claro. vergonzoso. Y hay un único problema de venir aquí contigo, que salgo de un caliente que increíble. Me voy muy cabreado, ¿eh? Me voy con un cabreo encima increíble. Voy a empezar aquí ahora a, a relatar aquí desde los países lusos. Bueno, hombre, no te cabres. Mira, yo como, no sé si te lo comenté, pero sí creo que te lo comenté, pero yo tenía dos opciones cuando, siendo un tipo corriente, pues bueno, voy a intentar poner mi granito de arena y es, o creo un canal yo solo, donde comento la actualidad y digo lo que pienso de todo lo que estoy viendo, o hago entrevistas a gente que le pueda aportar cosas a la gente. Pero la principal razón de haber hecho un podcast y querer hablar con personas para que aporten soluciones y demás, es que yo creo que el canal, si estoy yo solo, me lo cierran en una semana. Entonces, digo, me, Te me seguro. modulo, me modulo mejor hablando con gente, porque es que ya no se trata de que, es que es para cabrearse, tío. Es que es para cabrearse porque es un día y otro y otro y otro y otro. Y lo peor, todavía sigue habiendo gente que piensa que Europa nos va a salvar de los malvados gobiernos. Perdona, es que Europa hay más mafia que aquí, si cabe. Es una Sin cosa duda. impresionante. Entonces, por eso te decía que yo, incluso a nivel de lo que vosotros hacéis, yo creo que ya no es solo tema de salir de España. Yo creo que el futuro está incluso, va a haber que salir de Europa, ¿eh? Sí, sin duda. Es más, el problema es Europa, con por ejemplo el tema de la hora de las CBDCs y demás, que es un tema que no hemos tocado, pero eso a mí personalmente, eso me da miedo y mucho respeto, ¿eh? Eso es ¿Vale? una de las cosas que más me preocupan a mí, pero de largo de lo que Eso va a a mí pasar. me da miedo. Eso a mí sí me pone los pelos de punta y eso a mí sí me entra ganas de irme a una finca y perderme y desconectar todo lo que el trabajo que he hecho a día de hoy para invertirlo en una finca, meter vacas, gallinas y tal, y tener mi carne, mis huevos y mis perrillos y pasar de todo olímpicamente. Porque otra cosa de la que no se habla absolutamente nada es el tema de que tenemos demasiada población en la Tierra y que no puede dar de comer al mundo. Eso es un dato que es tremendamente mentira, y lo puedo decir a boca llena que es Sí, mentira. claro que es Habría mentira. suficiente, hay suficientes metros cuadrados de tierra para alimentar aún por 4 por 5 la población actual. Claro, pero bien redistribuida, bien organizada, en donde todo el mundo pueda comer, trabajar y hacer sus cositas. No, que tenemos medio país, medio mundo despoblado. El Solo, claro, problema es con las que, medidas de control. claro, pero es que el problema en Europa concretamente es que tienes a una élite, empezando por la von der Bruggen, que es que ya salió por un caso de corrupción cuando era ministra de Defensa de Alemania, ha tenido lo del tema de Pfizer, es que no hay por dónde cogerla, pero es que después ves los lobbies, el tema de la influencia de los lobbies sobre los eurodiputados, el Parlamento y tal, es que es una cosa asombrosa. Es que es una cosa asombrosa. Entonces tú dices, oye, es que aquí tenemos a un sociópata como en la Moncloa y tal, con una ristra de inútiles ideologizados en el gobierno. Vale, pero es que nadie va a venir a salvarnos de este tío, porque es que lo que hay por arriba Pero es que es peor. es Es que una son llega. cosa... Esto puede ser estilo mafia, pero es una mafia, bueno, con muy poca influencia luego internacional. Pero Nula, luego lo que nos. nula, prácticamente nula a día de hoy. Sí, un poquito por los países de abajo donde hace sus gestiones y que más que influencia es, bueno, servicio, no sabría ni cómo llamarlo. Pero el problema está en que nos están cortando esto.
Europa, España era, era y es la nevera de España, la huerta de Europa, perdón, en donde teníamos una capacidad de producción de carne, de alimentos, de hortalizas, de fruta, y nos están reventando por todos lados. Yo hice un pequeño proyecto junto con mi padre a nivel agrícola y no hemos podido aguantar, no hemos podido aguantar. No, porque viene fruta de cualquier otro lado sin pasar la mitad de regulaciones y te la venden a la mitad de precio de lo que tú puedes cubrir costes. Y encima a ti te están ofreciendo un cuarto, un quinto que dices tú para esto, lo tiro al suelo y que sea comida para los cochinos y comida para los pájaros. Y eso está pasando y una pena. Hace poco salió la noticia, ¿no? De la del agricultor que se suicidó. Correcto. Pues eso es lo que están consiguiendo. Bueno, pues ya veremos. De todas formas, el tema este, no sé en qué medida puede afectar. Porque claro, el tema de las monedas, por ejemplo, lo que hablabas antes, el euro digital, las monedas digitales, eso, en principio, no parece que sea una, porque ya ha habido pruebas piloto en otros países y no acabó muy bien la cosa. Entonces, eso va a ser en Europa. Estados Unidos ha dicho por el momento que no, ¿vale? Lo del dólar digital. Pero el problema es que se internacionalice ese tema. Porque claro, me voy de Europa, vale, bien. Pero si eso se extiende, eso sí, entonces va a ser un enorme problema. Porque entonces ni fiscalmente ni leches en vinagre. O sea, si eso se internacionaliza, estás atrapado realmente. Yo aquí el principal problema no es el euro digital como tal, sino el euro digital acompañado de la desaparición del efectivo. Y el euro Claro, a mí lo digital. que me hace gracia es que lo vendan como un tema de, no, es que el tema del fraude fiscal, no, el tema de, escúchame, si tú quieres ir a fraude fiscal, mírate a los bancos actuales, tío, los lavaderos de dinero, pero ¿dónde está en la banca, coño? Es que lo saben perfectamente. Y que crean dinero de inventándoselo, ¿no? Que tienen que dejar un 1% de capital y el resto 0,6 y el resto lo menean y lo invierten y hacen lo que le dan la gana. Eso es una panda de sinvergüenzas, pero nuevamente forma parte del sistema. Como dice Mario Conde, el sistema lo forman los bancos, los gobiernos y los medios de comunicación. Y eso es el sistema que gobierna el mundo a día de hoy, ¿no? Luego ya, quien gobierna esos medios, quien gobierna esos bancos, quien gobierna ese sistema, ya con eso te vas a las élites que controlan todo esto un poquito, ¿no? Aquí el problema, sobre todo que yo veo de las CBDCs, y ya creo que en esto, pues bueno, pues vamos concluyendo un poquito, pero dejamos Ujú, esta miga de pan, es el tema del euro o la moneda programable correcto. que te ponga límites a tu gasto, que ponga límite a tu consumo, a tu consumo, que puedes decir cuántos kilos de carne puedes comerte al día, que puedes decir cuántas verduras puedes comprar, o que tenga que decirte que si no gastas en 30 días se te caduca como si eso fuera el bono del auto. ¿No? Que te metan una tasa de interés negativo en tu cuenta por necesidad del Estado, punto. O sea, y te lo requiso. Es decir, en la tecnología el problema es que abre la puerta a eso. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Pero Eso. lo peor de todo, Miguel, es que tú hablas con la gente y dices CBDC, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Vale? O sea, joder, no sé. Es que de verdad, es que es hablar con un muro a veces. O sea, es decir, pero bueno, no te has enterado. ¿Y esto sabes qué es? No. ¿Esto sabes qué es? No. ¿Esto conoces este tema? No. ¿No? Sí, hay mucha gente que le pregunta todavía sobre Bitcoin y no saben lo que es. A ver, hay gente que le dice tú lo de Bitcoin y no sabe lo que es. Si hay gente que todavía no sabe hacer un Bizum, pues imagínate cuando le habla de CBDCs, le habla de fiscalidad, le habla de que puedes tener una empresa, de que puedes tener tus inmuebles en una sociedad para protegerte. No, 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 no quieren, no quieren saber. Prefieren no saber y que el mundo fluya. Para lo que me cae en el convento, ¿no? Ya. Bueno, pues nada, ya otro día hablamos de temas concretos y me parece que ha sido bastante aclaratoria la charla, Miguel. Muchas gracias por venir al canal y esperamos tenerte por aquí de nuevo. Nada, un placer cuando me invites. Yo estoy dispuesto a volver a venir a charlar, que ha sido un ratito muy bueno, tocando temas, pues la verdad que súper interesantes y si se puede ayudar a algún empresario, algún emprendedor,
ya saben que puede contar con nosotros, que es nuestro caballo de batalla, la Sí, yo fiscalía. en la caja de descripción del vídeo podrán ver los datos de contacto de Miguel, de Faisal, de Iberfy, para que contacte con ellos. Esto, mientras más gente sepa lo que está pasando, yo me doy por satisfecho. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Venga, Miguel, muchas gracias.